Muchas gracias al archivo por la invitación de esta mañana y también los felicito y los encomio por esta actividad y por escoger este tema. Buen día a todos y todas. Quiero por delante echar que tengo dos grandes pesos sobre mis espaldas esta mañana. Primero, que me toca después del amigo Efraín Rivera Ramos, que eso es como tratar de cantar después de Gardel o tratar de cantar después de Andy Montañez. Así que vamos a ver cómo me va. Y segundo, que me toca bailar en la Casa del Trompo porque tengo que analizar el tema de la ley de la Administración de Documentos Públicos, que está tan íntimamente ligada al funcionamiento de la entidad que nos cobija hoy, que es nuestra anfitriona hoy, que es el Archivo General. Así que como dice mi abuelo, perdonen lo mal que la van a pasar. Escuchen con cuidado esta frase porque va a haber un quiz. Vamos a hacer una preguntita. Los documentos públicos de Puerto Rico están sufriendo actualmente grave deterioro por la acción del tiempo y las malas condiciones que rodean su conservación y archivo. El Estado destina anualmente sumas considerables de dinero para equipo y para espacio adicional donde colocar sus archivos, pero este esfuerzo por sí solo no basta para remediar una situación que se torna más y más difícil cada día. La pregunta es, ¿cuándo se escribió eso? A ver que estoy en la Casa del Trompo. 1955, el preámbulo de la Ley de Administración de Documentos Públicos. Casi 50 años más tarde, ¿ha cambiado algo? La situación. ¿Podríamos volver a pasar la ley hoy si la volviéramos a presentar con estos mismos argumentos? Eso es parte de lo que quiero discutir un poco esta mañana, el día de hoy, llevando a situaciones más prácticas los fundamentos que tan magistralmente el compañero Rivera Ramos sentó en la intervención pasada. A casi 50 años de convertirse en ley, el esquema de manejo y preservación de los documentos públicos en Puerto Rico, con base en la necesidad de preservación histórica y el derecho de acceso a la información, no está mucho mejor que en 1955. Yo quería, no se asusten que no es muy larga la presentación, es más ilustrativa. A ver si funciona acá. Ahí. Algunos ejemplos que podemos mencionar. Los camiones de las compañías privadas de disposición de documentos y de trituración de expedientes estacionados fuera de las dependencias públicas o fuera de las oficinas de contratistas de gobierno después de una elección general. Esa es una situación actual. Esa foto fue de las elecciones pasadas y está estacionada fuera de la principal agencia de publicidad del municipio de San Juan justo después de las elecciones. En la foto de arriba, expedientes encontrados en la estación del tren urbano de Atorrey, que eran expedientes del Departamento de Transportación y Obras Públicas, quemados, botados, olvidados allí, que algunas personas examinaron y divulgaron a los medios, y se trataba de documentos que tenían que ver con la construcción del tren urbano, un proyecto relativamente reciente, que incluso podría todavía estar litigándose algunos aspectos de él, porque es un proyecto relativamente reciente, no es histórico. Luego, al otro extremo, la botánica antillana de la científica puertorriqueña Ana Roque de Duprey. Una investigación reciente del Centro de Periodismo Investigativo localizó esta obra de importancia mundial para la ciencia, y no solamente para la historia de Puerto Rico, pero sino para la historia y la ciencia mundial, ¿no? Por la aportación que hizo Ana Roque. ¿Y por qué tuvo que hallarse? Porque parte estaba simplemente a punto de ser botada en un vertedero. Otra parte estaba en un museo, en un pueblo de la isla que no estaba bien, digamos que tampoco se había manejado correctamente. Y otra parte estaba simplemente olvidada en los archivos de la Universidad de Puerto Rico. Esto no es información pública, viene de una colección privada, pero volviendo a la definición de documentos públicos,
La investigación demostró que en un momento de la historia los herederos de Ana Roque la habían donado a una escuela. Así que mediante ese acto se convirtió en un documento público, porque es toda información que se reciba también. Y estaba en esa situación, ¿no?, a punto de ser olvidada y dispersa, digamos que una aportación a la historia de la ciencia mundial estaba simplemente desconocida. La Doral, ¿por qué lo tenemos acá? Porque vamos a discutir también el efecto de algunas de las bases que se han utilizado para decretar la confidencialidad. El compañero Rivera hablaba del estudio del Instituto de Estadística. Vamos a hablar un poquito más tarde sobre lo que encontramos cuando vimos esas leyes de confidencialidad, pero les puedo adelantar que uno de los grandes problemas que tenemos, los que luchamos por el acceso a la información, es la utilización totalmente maquiavélica y perniciosa del concepto de la protección de la intimidad de terceros. Lo que explicó brevemente Efrén. Eso en la práctica ha sido utilizado por muchos gobiernos de la peor manera, de maneras insospechadas. Una de las formas, ¿por qué Doral está aquí? Porque nadie en Puerto Rico sabría que en un momento X el fisco, el Estado, el Departamento de Hacienda, le perdonó una cantidad millonaria de contribuciones a esta sola institución en una sola transacción. No lo sabríamos si no es porque hay un litigio que lo trae a la luz pública. Y la razón por la que no lo sabríamos es porque al Departamento de Hacienda le cobija, se le impone una Carta de Derechos del Contribuyente. Esa Carta de Derechos del Contribuyente, cuando uno la lee, suena lo más bonita, porque uno la lee pensando en que va a aplicar a mi abuela. Y pues, ella tiene sus quizás cosas con Hacienda y quien no quiere que sus vecinos se enteren y las va a manejar y hace un plan de pago y todo eso. Pero esa misma base se utiliza para encubrir este negocio con Doral. Entonces, ¿hasta qué punto tenemos conceptos y andamiajes de protección a la intimidad que están siendo utilizados para encubrir cosas que no nos imaginamos? Porque esto es una institución, una transacción, en un gobierno que, no hay que estipular, está quebrado y falto de fondo. Así que esa Carta de Derechos se utiliza para que no podamos fiscalizar este tipo de negocio que está haciendo el Departamento de Hacienda. Y aunque me estoy adelantando un poco, uno puede hacer un argumento, yo creo que convincente para un tribunal, que quizás la información contributiva de un contribuyente de cierto nivel en nuestro país puede merecer protección de intimidad. Pero creo que también es la hora de hacer un argumento de que hay cierta información de otro nivel de contribuyente, de otra magnitud, de contribuyentes de otra naturaleza jurídica, a los que no debe aplicársele la misma vara que se le aplica al individuo. Así que con esos ejemplos les puedo también continuar indicando que para prepararnos para esta actividad hicimos, por ejemplo, una indagación sobre cuántos casos se han procesado criminalmente por alguna de las disposiciones penales que hay, que tienen que ver con la disposición inadecuada de expedientes públicos, por la destrucción de expedientes públicos. El Departamento de Justicia no nos pudo encontrar ninguna que pudiéramos compartir con ustedes el día de hoy. Así que no solamente tenemos situaciones que están pasando, que son urgentes, sino además es evidente que el esquema legal que tenemos para prevenir esto y castigar esto cuando sucede no está funcionando, o por lo menos el Estado no le está haciendo caso a esas disposiciones. Y debo enfatizar que todo este cuadro ocurre a pesar de que cuando uno mira la Ley de Administración de Documentos Públicos se da cuenta que tiene elementos de avanzada que todavía son vigentes, es decir, no estamos ante una ley que debamos descartar de plano. Hay elementos de avanzada vigentes en esa ley y además la propia ley trae un esquema que tiene poder,
Porque es una ley que le aplica a las tres ramas. Cuando uno examina la ley de documentos públicos, le da la capacidad para entrar a las tres ramas, no solamente a la ejecutiva, sino a la legislativa y a la judicial. No muchas leyes en nuestro ordenamiento tienen esa capacidad, por la deferencia y la protección de la división de las ramas, ¿no?, de los poderes constitucionales. Pero la de administración pública sí permite que se entre a las tres ramas de manera centralizada, digamos, para manejar todo lo que tiene que ver con los documentos públicos. Quiero resaltar que en la definición de lo que es un documento, para que vean cómo hay un gran potencial en la ley, y Efraín lo mencionó ahorita, incluye también los generados de forma electrónica, aunque nunca sean impresos en papel u otro medio distinto al creado originalmente. ¿Qué comunicación hoy nosotros usamos todos los días que está generado de forma electrónica y que probablemente nunca llegue a un papel? Los correos electrónicos. Ya tenemos en el ordenamiento la capacidad de regular los correos electrónicos en el gobierno. Tengo la sospecha, sin embargo, que el Archivo General no ha estado muy ataponado con solicitudes de disposición de correos electrónicos, ni de cómo manejar los correos electrónicos. Sin embargo, la capacidad de la ley está ahí. La ley de documentos públicos permite que el archivo, dentro de las capacidades que la ley le da, también entre a regular comunicaciones electrónicas que nunca llegan a un papel. Y eso es email ahora. Si pensamos un poquito más, esos son mensajes de texto. Esos son pins, esas cosas que algunos teléfonos todavía tienen, que se mandan directamente. O sea, todo el andamiaje muy moderno que tenemos ahora de comunicaciones, por moderno que es, todavía la ley tiene la capacidad de entrar en ellos sin que tengamos que modificar esa parte de la definición. Les añado aquí algunos ejemplos de otras jurisdicciones que pueden ser interesantes para ver una posible revisión de la ley o una interpretación incluso de la ley. En otros países, la capacidad de entrar a recuperar documentos incluye documentos que se le envíen a la dirección privada del funcionario, siempre y cuando se haga una determinación de que esos documentos tienen que ver con una gestión pública. Menciono esto porque cuando veamos la práctica de cómo se maneja la disposición de documentos en Puerto Rico, cuando veamos el andamiaje legal y cuando veamos algunas alternativas que quiero provocarles a ustedes con algunas situaciones para que se queden pensando en las potencialidades, tenemos que pensar cómo nosotros definimos y agarramos el documento público. ¿Va a ser meramente porque exista un papel? Ya vemos que no es necesario, puede ser electrónico. ¿Va a ser meramente porque se trata de un negocio oficial del gobierno, official business? No, porque ya la definición nos permite todo lo que se reciba, incluso los cuadernos de Ana Roque, que no eran parte del curso regular de gobierno, sino que el gobierno los recibió y por recibirlos se convirtieron en parte del curso oficial de gobierno. Y el otro elemento que también tenemos ahí para jugar, no con él, es el tema de si ese documento implicó, lo que implica el documento implica un trámite pagado con fondos públicos o un trámite donde hay ejercicio del poder público. ¿Por qué esta parte se las lanzo para provocarles pensamiento? Porque nuestra esfera privada en la sociedad, las empresas privadas, bancos, etcétera, tienen un montón de interacción con el gobierno, muchísima. Y hay cada vez más la tendencia a que el gobierno público, a que el gobierno del Estado, a que los asuntos del Estado se manejan completa o parcialmente a través de entidades privadas. Que eso sea así y que el negocio o las actividades públicas se manejen en empresas privadas va a implicar que todos esos trámites se van a convertir en confidenciales
porque quien los hace, quien custodia ese documento, quien lo generó y quien lo maneja es un privado contratado por el gobierno? Hay algunas visiones que dirían sí. Hay una pared y tú no puedes utilizar una ley de documentos públicos para entrar a mi negocio. Esa es una forma de verlo. La otra forma de verlo es: yo no puedo entrar a tu negocio para los asuntos que no tienen que ver con gobierno, pero puedo entrar a tu negocio para los asuntos que tienen que ver con la delegación que hizo el gobierno, mediante contrato o mediante cualquier otro arreglo. Y ese esquema ya está recogido en otras leyes internacionales y ya está reconocido. Y ese esquema en Puerto Rico ya hay también los principios de un reconocimiento. Porque en Puerto Rico tenemos jurisprudencia donde se determinó que una entidad privada no podía retenerle sus expedientes a la oficina de la Contralora en el contexto de una auditoría de la Contralora. Ya tenemos ahí el reconocimiento de que la gestión pública tiene capacidad de extenderse hacia lo privado. Y si la gestión pública se extiende hacia lo privado de alguna manera, también el derecho de acceso a información pública se tiene que extender mano a mano hacia lo privado. No estamos hablando de que contratar con el gobierno convierte todos tus asuntos en público. De lo que estamos hablando es que contratar con el gobierno no convierte ese asunto que contrataste en privado, sino que lo mantiene público. Y para ese asunto sí hay una obligación del ente privado de responder a solicitudes de información pública. Eso es un poco el pensamiento que podemos tener cuando pensamos en la definición de un documento público y el ámbito y la invitación que nos hace el profesor Rivera Ramos de pensar ya, como lo hemos hecho en otras ocasiones ya con el Archivo General, de un andamiaje de transparencia en Puerto Rico legal completo. Esas son algunas de las cosas que podemos estar mirando. Ahora, volviendo a la ley de administración de documentos públicos, algunas fallas que sí tiene. Es de ejecución muy fragmentada. Es decir, el Archivo General tiene unas capacidades, pero esas capacidades se ejecutan, digamos, a través de nombramientos de administradores de documentos en cada agencia. Nombramientos que a su vez pueden conllevar la creación de reglamentos para cada agencia. Entonces es un esquema, primero, que no se está cumpliendo, porque no hay el andamiaje de administrador de documentos públicos no existe en todas las agencias. Hay agencias que no tienen ninguno y no tienen ningún reglamento tampoco. Segundo, que eso provee para una ejecución muy fragmentada. Es decir, cada agencia entonces es un pequeño reinado que puede decidir qué hacer con sus documentos públicos de distintas maneras, etcétera, etcétera. Así que eso sí es un problema que se tendría que abordar para, digamos, modernizar el esquema que tenemos de administración de documentos públicos. Lo otro que le da es una facultad que a mi juicio de plano es inconstitucional ya por Soto, pero que está ahí porque la ley es de 1955, de que cada uno de esos administradores es el que puede tomar la decisión de qué es lo que es confidencial. Esa facultad está en la ley. No sé si algún administrador lo está ejerciendo. Si lo está ejerciendo, mi contención es que lo está ejerciendo de manera inconstitucional, por virtud de Soto, por lo menos. Si no por otra cosa, de ahí para adelante ya no podía tomar esa determinación, porque entonces está dejando la determinación de lo que es confidencial o no a la determinación, al capricho de estrictamente una persona que por virtud de un nombramiento se va a centrar ya a decir esto es confidencial, esto no, es confidencial. ¿Okay? Las oportunidades de abuso creo que no tengo que resaltarlas. También hay un reglamento por virtud de la ley. Cuando lo miramos podemos señalar algunas cosas y yo creo que lo principal que tiene el reglamento, yo creo que el reglamento sí está propicio para una revisión, y es que tiene problemas de aplicación actual y prospectiva, porque aunque la ley presenta estos términos tan amplios que incluso nos permite hasta llegar a los emails y a los mensajes de texto, el reglamento en sí, cuando lleva la ley a la realidad, se maneja solamente en métodos arcaicos. Básicamente corre en papel. Y el negocio del gobierno en correr en papel no se lleva
hace mucho tiempo y probablemente más de la mitad del negocio de gobierno no se maneja por correo en papel, sino por otros métodos de comunicación. Así que habla de la microficha, que obviamente cuando uno tiene la mentalidad de archivo histórico y de museo y de preservación histórica, sí es un mecanismo, pero cuando uno habla de acceso a la información diaria y de cómo las agencias guardan la información, nadie está pasando documentos a microficha en este momento. Así que el reglamento definitivamente es sí un aspecto de nuestro ordenamiento de administración de documentos públicos que debe revisarse, que está propicio para una revisión. Habiendo tocado ya algunos puntos de la ley y de el reglamento, vamos entonces ahora a provocar una discusión o estimular algo un poquito más allá, ¿no? Más allá de la ley. Y aun cuando exista, porque estamos luchando y vamos a luchar para que exista, así que aun cuando exista una ley de transparencia y de acceso a la información, ¿qué tenemos que pensar cuando pensamos en la labor de recopilar la información pública? Porque Efraín habló obviamente de todo lo que tiene que ver con el ciudadano que solicita la información. Pero para que esa información esté disponible para algún ciudadano, alguien dentro de la agencia tiene que haber estado encargado de guardarla. Porque si no hay nadie encargado de guardarla, cuando vayan a buscarla, ¿qué va a pasar? Va a pasar como Ana Roque o como los documentos del tren urbano. Va a haber que buscarlas en el vertedero, si alguien quiere encontrarlas. Así que más allá de la ley y más allá incluso de un esquema de transparencia establecido con todos los requisitos que suscribo que estableció Efraín de educación pública y todo lo demás, ¿qué podemos pensar? Bueno, lo que no se conserva no se encuentra. Y eso yo no tengo que decírselos a ustedes que trabajan, que han dedicado sus vidas a conservar información para que otros la puedan usar o para que otras generaciones puedan acceder a ella. Pero quiero añadirle unos elementos adicionales que si ustedes no tienen consciente en su función, sería tremendo que lo tuvieran porque son de gran impacto para el país. No solamente lo que no se conserva no se encuentra, es que lo que no se conserva y una forma de trabajar en la que no se respeta el valor del documento y el valor del archivo del documento y el valor de la catalogación del documento abre espacio para la corrupción, totalmente. Abre espacio para que no se pueda medir la gestión gubernamental. Lo que no se mide no se conoce. Lo que no se mide realmente tú no puedes saber si es eficiente o no. Y cuántas discusiones hemos tenido en este país, incluyendo actuales y contemporáneas, que se basan en que el gobierno va a desempeñarse a este nivel para que eso tenga éxito, pero no hay nada midiendo si realmente se llegó a ese nivel o no. Y no hay nada midiendo si eso ocurrió en el pasado tampoco. En estos días hemos publicado información nosotros de que el Instituto de Estadística está cuestionando el valor, la base científica de las proyecciones del IVA y del IBU. Eso es básico. Así que esa es una función que cuando usted se dedica a manejar la información de la agencia, el archivo de los documentos, eso es parte de su trabajo. Parte de su trabajo es hacer viable que en algún momento el desempeño de X programa o de X agencia pueda ser medido con información fehaciente, ¿no? El estudio académico. La formulación de política pública, como hemos hablado un poco. El procesamiento legal. Aquí hay abogados también hoy que nos acompañan. ¿Cuántas veces han tenido la situación de que en un proceso contra el gobierno se encuentran con que no hay unos expedientes, no están los expedientes necesarios quizás para llevar a su curso correcto la acción? En el proceso de descubrimiento de pruebas, no aparece. Pero funciona al revés también. Usted puede ser abogado de una agencia. Usted puede enfrentar una reclamación. Y usted puede necesitar un archivo de su agencia para defender a la agencia de esa reclamación. Y no encontrarlo también. Esto corta por las dos vías. Y lo otro, también como habló Efraín, robustecer
la competencia democrática al permitir que las fuerzas que buscan el favor del pueblo hagan fiscalización más sólida. Ahora que tenemos incluso candidaturas a la gobernación un poco silvestres y que está bien, que eso es parte del proceso democrático, pero incluso para que eso se pueda dar más, las personas que quieren acceder, que están concursando por el favor democrático, necesitan tener la capacidad de hacer fiscalización correcta. Porque todos quisiéramos que ese concurso democrático se base en la fiscalización de la gestión gubernamental y no se base en otras cosas. Así que eso es parte también de la importancia que tiene el trabajo de archivar y mantener los documentos correctamente. Hay que tener una ley de administración de documentos modernizada para servir de apoyo a un régimen de acceso a la información liberal y también moderno como el que visionamos para Puerto Rico. Los planteamientos no son pequeños. No son pequeños. Creo que aquí me vamos a meter un poco en problemas, pero los planteamientos no son pequeños e incluye plantearse: ¿es una entidad como el Archivo General la que debe hacer esta función? ¿Es una entidad como el Archivo General la que está preparada para hacer esta función, la que tiene el financiamiento para hacer esta función, la que tiene el apoyo, la que está anclada en una estructura gubernamental que no la tenga sometida a vaivenes? Porque es bien importante esta labor, como les he establecido. Así que estas preguntas hay que hacérselas. ¿Qué rol debe jugar oficinas como la del Instituto de Estadística y la del principal oficial de tecnología del gobierno, el CIO, en esta función? Dos oficinas que no existían cuando se estableció la ley de administración de documentos. Sin embargo, dos oficinas que pueden aportar mucho a este trabajo de preservación y recopilación de documentos. Brevemente, para que veamos la importancia. La Oficina de Estadísticas tiene estadísticos en cada agencia, cuyo trabajo es recopilar ya información. Necesitamos que esas personas entonces trabajen por ley en conjunto con los administradores de documentos que dice la ley de administración de documentos. Deben entonces los administradores de documentos por ley pasar al Instituto de Estadística para que esa función se amplíe. Todas preguntas que nos podemos hacer. La oficina del CIO, del principal oficial de tecnología, como les establecí al principio, un correo electrónico es un documento público. Y por esa definición, en Puerto Rico se están generando cientos, si no miles de documentos públicos al día. Cada vez que un funcionario se intercambia correo electrónico con alguien de adentro del gobierno o de afuera. ¿Quién realmente tiene capacidad de tener acceso a eso? Eso está en servers, eso está en computadoras. Y vuelvo y planteo, no me parece que esos servers están siendo sometidos al Archivo General para conservación, catalogación y preservación. Sin embargo, sí están bajo el ámbito de la oficina del principal oficial de tecnología del gobierno, el CIO. Entonces, debemos traer esas funciones acá, debemos llevar estas funciones allá. En términos legales, ¿qué debemos hacer? Eso está pasando. De la misma manera, hay oficiales de informática en la legislatura y en la rama judicial que están haciendo trabajo que tiene que ver con el archivo de documentos públicos y que lo están haciendo por su cuenta, que lo están haciendo por allá, totalmente quizás ajeno a las estructuras y al funcionamiento del Archivo General, que es la entidad que está responsabilizada en ley por llevar a cabo esta función. Otra cosa, ¿qué tal si estos administradores de documentos que tenemos en ley ahora, ya sea fortalecidos, ya sea adscritos a otra agencia, como vaya a sobrevivir? ¿Qué tal si además funcionan como los oficiales que reciben las solicitudes de información de la ciudadanía? A la manera que ocurre en el esquema federal, donde cada agencia de gobierno tiene a una o unas personas encargadas con recibir las solicitudes. No lo recibe el secretario. El secretario de Justicia Federal no está contestando solicitudes de información. No se le someten a él. Se le someten a un oficial
de información pública en la agencia. Y ese oficial de información pública no cambia cada 4 años, está en la agencia, es un servidor público, tiene quizás no está tan sometido, digamos, o esperemos, a los vaivenes, ¿no? Así que una cosa a preguntarse es, los administradores de documentos, ¿deben entonces convertirse en oficiales de información que reciban esas solicitudes y tomen las primeras decisiones y manejen las apelaciones y todo eso como es FOIA? Debemos entrar en el esquema de índices. Hay muchos países en Europa y en América Latina que manejan su información basándose en índices. Pero no en índices de cuando llega aquí 4 cajas o lo que fuera y entonces hay que sentarse a ver pues qué hay y sacamos un índice de eso. No, índices de cuál es la información que genera la agencia regularmente, cuál es la que regularmente se genera y cómo cada vez que se genera entonces un documento bajo esa clasificación cae en el índice. Y es un índice que el ciudadano puede revisar. Departamento de Salud, yo quiero saber toda la información que tú levantas de los contagios de VIH. Si usted es un activista de esa área, a lo mejor usted sabe qué pedir. Pero si usted no lo es y es un ciudadano preocupado, o es un académico, o es un estudiante, no hay un índice que usted pueda consultar y decir, bueno, pues ellos producen esto y esto. Porque las agencias de gobierno no son bibliotecarios, y eso lo concedemos. No tienen que compilar la información para alguien si no la mantienen de esa forma. O sea, no ayudan con las asignaciones de los nenes, no están para eso. No es que tengan que salir a buscar la asignación que le pidieron en la escuela. Tienen que proveer lo que se mantiene. Pero ¿cómo sabemos lo que se mantiene? Pues un mecanismo son los índices, que se han utilizado exitosamente en países latinoamericanos y europeos. Esos índices están disponibles públicamente, se publican proactivamente y sirven para que todos los ciudadanos verifiquen antes de hacer una solicitud si esa información existe o no existe, o cómo es que existe, y que puedan hacer su solicitud digamos, de manera más dirigida. Eso nos lleva al tema, todas esas posibilidades nos llevan todavía o nos dejan todavía, debo mencionar una más, los municipios, antes de entrar de variar un poco el tono. Los municipios son otro foco de generación de información que se queda allí, a ese nivel, al nivel del municipio. Tienen una ley de municipios autónomos, tienen unos alcaldes que, como se ha visto en estos días, defienden férreamente su autonomía y defienden férreamente su finquita, algunos dirían, otros dirían su entorno político. Lo cierto es que no hay que hacer grandes cambios. La ley de municipios autónomos faculta al gobierno en ese trámite de cesión de poderes al municipio que constituye la ley, porque la ley de municipios autónomos es una ley de cesión de poderes del gobierno central al gobierno municipal esencialmente. Dice que el gobierno se reserva la facultad de entrar en la operación de los municipios, intervenir en los procesos para, y cito, velar por la correcta y eficiente administración municipal. Así que mi argumento es que por esa disposición de ley que ya existe, cualquier esquema de manejo de documentos uniforme que se quiera hacer puede claramente entrar hacia los municipios, porque se trata de un asunto de correcta y eficiente administración municipal. No me parece que va a haber mucha contención de que un manejo correcto de los expedientes y los documentos es eso, es eficiente administración municipal. Quiero tocar ahora el tema que también trajo brevemente Efren, de la cantidad de leyes que existen y reglamentos que declaran algún tipo de confidencialidad. Nuestro equipo de trabajo, que voy a reconocer en un minuto, se dio la tarea de examinar esas leyes, los fundamentos que se daban, para buscar cuáles eran los fundamentos más repetidos. Déjame ver si esto ya lo pasamos. Lo cubrimos ya. Ok. Y encontramos que para 2009, recuerden, ha habido otra,
y esencialmente el Instituto de Estadística se remitió a leyes, no tanto reglamentos, sino leyes. Encontramos esta distribución de razones. Voy a repasarlas para ustedes porque no sé si todo el mundo va a poder apreciarlo. La primera columna, la grandísima, lo que les adelanté ahorita, el supuesto fundamento de que afecta derechos fundamentales de terceros. ¿Okay? Cartas de derecho, que si sea carta de derecho de fulano, que sea carta de derecho de fulano, que sea carta de derecho de fulano. Todo el mundo le han hecho una carta de derecho y todas esas cartas de derecho se usan no para proteger al grupo que se intencionó, sino para proteger la actuación gubernamental sobre ese grupo. Porque entonces, amparados en la Carta de Derechos, no nos dan la información que nos permitiría fiscalizar cómo están sirviendo a esa población. Si hay una Carta de Derechos de envejecientes y yo quiero saber qué está haciendo el gobierno para descargar sus responsabilidades con esa población y pido información, lo más probable que suceda es que me digan, es que la Carta de Derechos protege la confidencialidad así que no te puedo dar nada. Así que no puedo saber cómo está desempeñándose el gobierno en esa área. Que es muy similar a lo que ocurría con Doral. ¿Cómo nosotros podemos fiscalizar los negocios que hace el Departamento de Hacienda? Los incentivos que concede, que también están cuestionados. ¿Cómo los podemos fiscalizar si no sabemos? Hacienda acaba de anunciar una amnistía contributiva. La proyección es que recauden X cantidad de millones. Esa es la proyección de lo que esperan recaudar. Pero ¿cuánto está dejando de recibir el fisco a cambio de esa cantidad que esperan recaudar hoy? ¿No les parece que es un elemento esencial que debemos tener para sopesar si esa alternativa fue apropiada o no? Si yo estoy recaudando 20 millones para dejar de recibir 2.000, ¿es un buen negocio? ¿Debe el público saber que ese es el negocio que se está haciendo? Pero si queremos conocer eso, nos van a levantar la Carta de Derechos del Contribuyente. Así que la más grande es esa. Luego le sigue temas de administración interna de las agencias. Esto es, vale la pena detenerse aquí porque por esta área, por aquí era que iba el gobierno en el tema del informe de KPMG. Ustedes recordarán que los argumentos iniciales es que esto no es final, que esto todavía es un trámite. Como les repasó Efraín, ese argumento no existe en nuestra jurisprudencia. Ese argumento no se le ha concedido en nuestra jurisprudencia al gobierno nunca. Dejar de dar un documento porque el trámite no está completo es algo que nunca se ha reconocido al gobierno en nuestra jurisprudencia. ¿De dónde la trajeron? De FOIA. Que es un gran problema porque no podemos derivar nuestras reglas de adjudicación en materia de acceso a la información de un régimen donde no hay un derecho de acceso. El régimen federal no hay un derecho de acceso. De hecho, actualizo un poco la parte que habló Efraín. El Tribunal Supremo Federal ya dijo que no hay un derecho de acceso constitucional. Así que no solamente no está ambiguo, es que ya hubo un caso donde el Tribunal Supremo Federal dijo no existe un derecho constitucional de acceso en nuestro ordenamiento. En Puerto Rico sí existe. Así que ¿por qué vamos a utilizar FOIA para resolver el caso? Estamos resolviendo por lo menos, no por lo más. Y ese argumento lo utilizó el gobierno para el informe de KPMG. Y como ustedes ven, es la segunda razón, el segundo fundamento de mayor incidencia en todas estas leyes de confidencia. ¿Y qué es lo que quiere decir esto? Esto es el gobierno diciendo, yo quiero tener la facultad de esconder las negociaciones y los juegos de pie que estoy teniendo para formular política pública. Y eso propende a la participación democrática. Que solamente conozcamos lo que el gobierno decidió hacer de una serie de alternativas, sin conocer las alternativas. Eso es lo que lleva a esto, a que solamente conozcamos la decisión final. Ustedes todos tienen que esperarse hasta que yo someta el proyecto de la reforma para que se enteren qué fue lo que yo decidí. Y no les voy a decir qué alternativas vi, qué otras cosas había, qué me recomendaron. Eso no se os voy a dar. Y ustedes van a discutir públicamente, ejercer su derecho solamente sobre lo que yo decidí que ustedes van
a conocer, que es lo último que yo decidí en el proceso, no antes de eso. Así que esa es otra que hay que velar con mucha insistencia, porque el gobierno la usa con mucha insistencia. Tercera, la información es obtenida por entidades ejecutivas en el ejercicio de sus poderes investigativos. Eso sí, se ha cubierto. Hay un caso de la Oficina de Asuntos Monopolísticos en la investigación de Petrolera, donde se le concedió a la oficina retener cierta información bajo el argumento de que divulgarla haría más difícil el trabajo de la oficina. Yo creo que eso todavía hay litigio ahí posible, pero ciertamente eso es lo que está establecido hasta ahora. Luego, información personal sobre asuntos de salud de los ciudadanos. Hay poco argumento que hacer ahí. Yo creo que es una de las áreas que claramente tienen que ver con la intimidad de los ciudadanos. Los activistas del acceso a la información casi nunca están buscando ver de qué enfermedad alguien padece o otras cosas que tienen que ver con la salud, así que eso no es un área de mucha contención para nosotros, excepto cuando se usa para retener otra información. Luego, las disposiciones son en defensa de información financiera o de negocio. No voy a repetir los argumentos que di para el tema de Doral. Yo creo que llega hasta un punto razonable y luego se convierte en irrazonable el argumento de que hay que proteger los negocios privados en su interacción con el gobierno, ¿no? Y la última, que uno pensaría que debe ser como de las más usadas, porque esa sí está reconocida, es la identidad de un confidente. Así que lo que está reconocido en ley no están usados, algunas cosas más creativas y más nuevas sí es usado. Todo esto a lo que nos lleva, para cerrar, es que cuando pensamos en un esquema de transparencia y de acceso a la información en Puerto Rico, en la situación que tenemos en Puerto Rico, con las leyes que ya hay, con la cultura que ya Efren definió perfectamente, no podemos pensar en una ley de transparencia que mantenga todo este esquema de 130 leyes y reglamentos por ahí para abajo incontables. Tenemos que luchar por una ley de transparencia que al momento de su vigencia tenga el efecto claro y expreso de eliminar estas otras leyes que ahora mismo tenemos, que proveen transparencia, salvaguardando algunas áreas como la salud, etcétera. No sería un avance en la lucha por la transparencia si el esquema final que tengamos, la estructura final que tengamos, es una estructura que nos obligue a pelear todavía con 130 leyes e incontables reglamentos que ni conocemos. Así que, como nota de cierre, debo sí decir que este trabajo contó con la colaboración, y les agradezco, de las estudiantes Ismaris Ramos Medina e Isbel Alvarado Ferrer, y de mi asistente en el proyecto de Espacios Abiertos, María Fernanda Ramos. Así que muchas gracias a ella y muchas gracias a ustedes. Una pregunta del director del Instituto de Cultura. Que siempre tiene muchas preguntas. Buenos días, muchas gracias por sus presentaciones, que considero excelentes y que ayudó a esclarecer muchos de los retos que tenemos, ¿verdad? El acceso a la información pública definitivamente es un camino lleno de retos. Yo había hecho una lista de enemigos del acceso a la información, y enemigos lo había usado no por accidente, ¿verdad? Y pienso que no escuché sobre la cuestión económica, ¿verdad? Aunque Oscar sí mencionó cómo el presupuesto de agencias que documentan puede representar uno de los obstáculos mayores a que la información sea pública. Y se mencionó también el frame constitucional en el que nos encontramos. Pero la cuestión económica
el impacto de la cuestión económica en el acceso a información no lo escuché, y es cuando el ciudadano de a pie, que no cuenta con el apoyo de instituciones como el Centro Investigativo o de una clínica de una universidad presente, o cuando la información que se busca todavía no hay un consenso de que debe ser relevante producirla, porque está chévere que el Supremo llegue, pero para que el Supremo determine si esta información que esta ciudadano necesita hay que brindársela, cuesta un montón de dinero. Y no se mencionó que una de las cosas que a lo mejor una nueva ley o revisión necesite es cómo esos retos desaparecen, podemos hacerlos desaparecer. Pero no todo el mundo puede llegar al Supremo pidiendo la información de por qué no hay tal o tal información disponible. ¿Pueden hablar sobre eso? Gracias. Bueno, ¿se oye? Yo creo que iba a decir un cliché, es una magnífica pregunta, pero lo es. No, yo creo que es un aspecto fundamental lo que usted ha señalado. Hicimos una referencia ahí como oblicua al costo que esto tiene para el ciudadano común, qué sé yo, que pagar abogados, etcétera. Yo creo que es fundamental. Y tiene, a mi juicio, dos dimensiones. Yo creo que iba por ahí. Déjeme coger esas dos. Una es el efecto de la crisis económica y fiscal en la capacidad de los organismos administrativos para generar los documentos, conservarlos, etcétera, etcétera. Es decir, eso todos lo sabemos. Así que ese es un efecto, todos los que están trabajando en agencias públicas lo saben, que ese es un efecto, de modo que por eso cuando se analiza la crisis y las soluciones a la crisis, ¿no? Hay que analizar todos estos efectos. Y cuando se habla de que, así un poco livianamente, de que hay que recortar el gobierno, etcétera, todas esas cosas, todo eso hay que pensarlo muy bien, porque entre otras cosas depende de cómo se recorte, de cuáles sean las funciones que se dejen de lado, etcétera. Y si no se tiene la conciencia de lo importante de este asunto, pues entonces puede haber la tendencia a que sean esos recursos destinados a realizar esa función los que se eliminen y se dejen de lado. De modo que ahí hay un problema que yo creo que tenemos que hacernos cargo de él. El segundo es el que usted señala de la falta de recursos de muchas personas de acudir a solicitar la información. Bueno, eso es parte de un problema mayor, ¿verdad? Es el problema de acceso a la justicia. Y el problema de acceso a la justicia es tanto acceso a los organismos administrativos que tienen que dilucidar los asuntos que les afectan a los ciudadanos, como el acceso a los tribunales. Incluye las dos cosas. Y en ambos sentidos, la falta de recursos afecta la posibilidad de obtener documentos, de acudir a solicitar documentos. Si no hay instituciones como el CPI o las clínicas de asistencia legal o quizás el programa pro bono del Colegio de Abogados que puedan suplir ese apoyo legal, pues entonces se hacen más cuesta arriba. Usted tiene razón. Por lo tanto, cuando se hable de acceso a la información, hay que hablar de acceso a la justicia. Cuando se hable de acceso a la justicia, hay que hablar de este aspecto de acceso a la información. Nosotros hemos estado en espacios abiertos tratando de engarzar esas dos preocupaciones. Por un lado, ver cómo se aumenta el acceso a la información, la transparencia, y cómo se aumentan los mecanismos disponibles para el mayor acceso a la justicia. Ahora, quizás eso se puede atender de varias formas, pero lo que pasa es que en las presentaciones como es todo también bastante complejo, me parece, porque hay varias cosas que se pueden hacer. Por un lado, quizás una ley de acceso a la información que sea para mayor de transparencia, como hemos dicho ambos, pues deba tener algunas disposiciones sobre el costo, si exime o no del pago de derechos
a los solicitantes de información. Esa es una. Dos, si se puede generar en la rama judicial algún mecanismo que permita a la gente litigar esto de alguna forma procede, si se puede, con los problemas que eso tiene, sabemos, pero esa es otra conferencia, si se puede aumentar el número de abogados capacitados, o sea, que con conocimiento especializado en la materia y disponibles para ofrecer representación legal gratuita, pro bono. ¿Cómo se puede hacer eso? Nosotros estamos también trabajando en ese sentido, de modo que hay que tomar en cuenta eso, y hay que, una ley podría pensar, no tengo la solución específica, pero en una ley se podría contemplar exonerar del pago de todo tipo de gastos al solicitante. Hay ahora mecanismos para litigar en forma pauperis, o sea, eximiendo a los gente que no tiene recursos para litigar de esa forma, pero quizás se podría pensar en el recobro de honorarios de abogados para el que prevalezca. Así sí que hay un sinnúmero de alternativas, de posibilidades que habría que, quizás se puede pensar en la creación de un fondo de acceso a la justicia en lo que tiene que ver con acceso a la información. Ahora mismo el proyecto de el Fondo de Acceso a la Justicia que se ha creado recientemente, que todavía de hecho está en el aire sin operar por un problema de falta de asignación de fondos, etcétera, pero a lo mejor habría que pensar que alguna gente dice que sí porque saben cuál es el problema, a lo mejor ese fondo podría destinar parte de sus recursos a este problema específicamente, de modo que me parece que hay alternativas y es cuestión de sentarse a diseñarlas. Yo voy a traerle algunos aspectos totalmente de otro ángulo, que tienen que ver quizás con el mismo problema de cómo se financia esto, porque ciertamente todo el asunto de mantener los archivos, recopilar la información, catalogar, etcétera, es un andamiaje costoso. Hay una cosa que podemos pensar es que ahora mismo hay una industria económica, hay actividad económica que se genera en la secretividad. La opacidad de la que hablaba Efraín genera actividad económica en este país. Hay cabilderos a los que se le paga por conseguir una información que quizás para otra gente no está disponible. O sea, aquí se está pagando por información. Se está pagando en un mercado negro, pero se está pagando por información. Sin incluir en la actividad económica los donativos políticos, etcétera, y todo lo demás, que eso es otro asunto, pero específicamente yo soy un ente interesado en esta información pública, es vital para mi negocio, es vital para tal cosa, pues yo voy a pagar lo que tenga que pagar por conseguir esa información porque no está disponible de otra manera, aunque debería. Entonces, si uno hace un esquema fuerte de diseminación de esa información, se puede construir actividad económica igual alrededor de la disponibilidad de esa información. O sea, en Estados Unidos hay una industria de la información. Y no lo digo con connotaciones negativas, pero hay una cantidad de empresas a nivel nacional y estatal que se dedican a recopilar información pública y hacerla disponible de unas maneras más cómodas a ciertos públicos que pagan por eso. Así que esa es una forma en la que el Estado, y otra cosa es que al Estado se le ha permitido que al hacer disponible su información para ese tipo de actividad y para ese tipo de actores, sí se le pueda cobrar cierta tarifa a esos actores. O sea, hay leyes que han distinguido entre el solicitante individual y el solicitante comercial. Y eso permite un ejercicio también de generación de ciertos ingresos. Lo otro es el tema de que se permiten, las leyes han permitido, y es todo un asunto de razonabilidad, que incluso al solicitante individual se le pongan tarifas de copia, de búsqueda, eso existe. El criterio es que no sea irrazonable, que no tenga el efecto de inhibir el acceso, pero se puede hacer. Y hay otra forma modesta ahí de capacidad de generación.
Y lo otro que tenemos que ver cuando pensamos hacia adelante, cuando pensamos hacia atrás no, porque cuando pensamos hacia atrás estamos pensando en cajas y cajas y cajas de papeles que se manejan de otra manera, pero cuando pensamos hacia adelante hay mucha información electrónica, que esas cajas caben en un servidor de este tamaño y que cuesta mucho menos manejarlo que las cajas, ¿no? Así que prospectivamente también es un asunto de que el manejo de la información va a ser cada vez más costo eficiente, manejar esa información. Cada vez se genera más y cada vez hay que acumular más, porque se generan cientos de emails al día en el gobierno, pero la capacidad para acumularlos y mantenerlos es cada vez más barata, porque es un asunto de la tecnología que baja el precio, ¿no? Así que esas son cosas también que se pueden considerar cuando usted trae este problema. Y lo que tiene que ver con acceso, de su comentario directo de que no todo el mundo puede llegar al Supremo, algunos países lo han resuelto disponiendo de foros especializados que no son el tribunal para resolver las controversias de acceso. En Chile, por ejemplo, existe una especie de tribunal especializado de acceso bajo una nueva ley que entonces solamente maneja las solicitudes y las controversias que tienen que ver con las solicitudes. En Puerto Rico podríamos pensar si vamos a dejar que cada agencia dirima la solicitud y atienda la apelación de la solicitud, o si vamos a pensar en un esquema donde las apelaciones quizás se manejan de manera centralizada en una agencia que determinemos, X, que es la que va a manejar de manera centralizada las apelaciones de solicitud y que solamente las controversias de ahí pasen al tribunal, o a apelaciones o a Supremo. Hay otros países que han puesto en sus leyes que los únicos que pueden apelar de esos foros son los solicitantes y no el Estado. Eso también corta, porque muchos pleitos van hasta el tribunal porque hay una parte que no escatima en recursos, que es el Estado, y que le es más fácil mantenerlo vivo en el tribunal, pues fantástico. Pero si en la ley decimos las controversias solamente las puede apelar el solicitante, no puede apelarlas el Estado, pues el incentivo para llevar el caso al tribunal y llevarlo hasta el Supremo se corta bastante, ¿no? La posibilidad de que eso suceda. Permitiría, en el caso de que prevalezca, reclamar daños. Yo no soy abogado, o sea que no sé si eso... No. Sí. No, yo creo que no, nos puede corregir la jueza, pero los daños tendrían que justificarse específicamente y incluso una ley que se haga de transparencia tendría que disponer también específicamente de la posibilidad de reclamar daños. A mí me parece que el tema de las costas es algo que siempre se puede reclamar, y en una ley se puede poner como sanción ya estipulada en ley ese tipo de pago. Si el tribunal determina que tú actuaste caprichosamente, tu agencia, cuando llevaste el caso, pues automáticamente le conceden costas al solicitante. Pero los daños no sería una cosa de alegación específica y probarlos y todo eso. De violación constitucional de Específica derechos y demostrarlo. específica. Sí. Podría ser una demanda de derechos civiles con injunction. Fuera del recurso de mandamos, sino sí. Yo creo que tenemos. Gracias. No creo que funciona. Bien. Muy buenos días. Los felicito a ambos por la ponencia. Yo estoy aquí porque tengo un gran interés en esto, pero y es efectivamente un caso en este momento. Así que vine a educarme y he sido educado y lo agradezco. Pero el caso de KPMG nos ha creado públicamente un momento importante a mi manera de ver, y otros casos que están litigándose en este momento.
Y una de las cosas que dijo el profesor es el asunto este de crear una cultura de divulgación que no existe. Tenemos que cambiar de una cultura a otra. Y en esa línea, mi pregunta sería, esta ponencia tan importante que se está dando en el día de hoy, esta actividad tan importante en el día de hoy, es un buen comienzo. ¿Cómo se va a divulgar esto? Porque este proceso educativo no debe quedar en estas cuatro paredes, debe salir afuera, debe salir a la cultura, debe salir a los tribunales, debe salir a las escuelas, debe salir a la comunidad en general, para que la comunidad sepa cuáles son sus derechos y cuál es la tendencia hacia el logro de esos derechos. Gracias. Bueno, gracias. Yo quiero primero agradecerle porque a Dios rogando y con el mazo dando. Y no podemos hablar, nosotros no hacemos lo suficiente hablando de transparencia frente a una cultura de opacidad si no hay litigantes como usted que en el tribunal están haciendo que el gobierno realmente atienda este tema. Así que primero muchas gracias por la decisión de llevar su pleito. Y cualquiera que esté pensando aquí llevar uno, llévenlo. Nosotros vamos a luchar por la que cambia de cultura, por lo que cambia de cultura hay que dar duro en lo que cambia de cultura. Y a veces dando duro es que cambia la cultura, también ayuda. Así que muchas gracias por ese lado. Y en cuanto a la educación, yo sé que no quiero tomar esa facultad de hablar por el archivo, pero sé que el archivo ha hecho disposición para que esto se transmita por Microjury. Estamos en vivo ahora mismo, hay cobertura de prensa, hay representantes del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial aquí. Agradezco la presencia de la directora de la Oficina de Ética también, que ha tomado un interés también sobre estos temas. Y además de eso, pues, humildemente debo decirle que la organización en la que Fren y yo estamos dedicando esfuerzo, que es Espacios Abiertos, está trabajando para proyectos de transparencia, sin hacer mucho ruido, hablando directamente con personas y donde tenemos que ir, a los foros que tenemos que ir, para empezar a lograr cambios. Y vamos a hacer un esfuerzo de legislación que todos nosotros vamos a tener que apoyar y vamos a pedir el apoyo en un momento pronto, pero se va a hacer un esfuerzo de legislación para atender algunos de estos temas. Así que eso va a ocurrir. Bien directamente los queremos invitar a que esta noche en el Conservatorio de Música a las 6 de la tarde nos inviten a una actividad que vamos a tener donde estamos inaugurando una serie de 7 videos que van a estar disponibles en internet, se van a usar en las escuelas, se van a llevar a las comunidades, y todos esos videos son de un derecho en particular que la gente tiene para que lo conozca, lo aprenda y lo defienda. Esa actividad va a ser hoy. Le pedimos que nos acompañen. Los que no puedan acompañarnos, los videos están en la página sontuyosdefiendelos.org, sontuyosdefiendelos.org, y entonces les vamos a pedir ayuda para divulgarlo, para que vayan, lo compartan con sus contactos, lo pongan en su página de Facebook, lo pasen por su Twitter, etc. Porque la idea es que se propaguen y empecemos a que la ciudadanía conozca sus derechos como usted plantea. Uno de esos videos tiene que ver con acceso a la información, precisamente, para que la gente conozca los ámbitos del derecho, etc. Están hechos de una forma bien variada, hay de todo, hay muñequitos, no muñequitos, graciosos, no graciosos, hay de todo. Pero todo el propósito es que eduquen, pongan a la gente a pensar en qué derechos tiene y en la necesidad de defenderlos. Y quiero añadir que, bueno, reitero la invitación para esta tarde, ayer en el observatorio, pero que los videos además vienen acompañados de unos materiales suplementarios, en los que hay más información. Por ejemplo, ahí en el inicio de información hay toda la referencia a las cosas que hemos dicho aquí, en Soto versus secretario, cómo se solicita una información, qué remedios hay, etc. Para que sirvan para educar a los grupos a los que se va a llevar estos videos. Se está coordinando con un buen número de organizaciones para que los utilicen en su trabajo con distintas comunidades. Servicios Legales de Puerto Rico, el Caño Martín Peña, el Proyecto Enlace, Boys and Girls Clubs de Puerto Rico, que tienen 11 centros
y sirven a 17.000 estudiantes, jóvenes, quiero decir, los van a utilizar en sus actividades de orientación. De modo que estamos ya impulsando esa campaña y como dijo Oscar, necesitamos que aquellos de ustedes que estén involucrados con organizaciones particulares, pues nada, nos contacten y estarán disponibles, y además podemos hacer talleres, vamos a hacer algunos talleres de capacitación para capacitadores, de modo que me parece que pues este puede ser un buen inicio para eso que usted está diciendo. ¿Qué consecuencias tiene al funcionario público que niega la información? Estamos oyendo con muchos abogados, pero las personas que causan el problema deberían tener una consecuencia en negarlo de a uno la información. Uno lo puede indicar, ¿verdad? Lo vamos a hacer, pero ese funcionario que pone el pie a uno, no le pasa. Yo creo que esta es una de las partes que va a haber que considerar que cualquiera también usted nos da la oportunidad de cubrir el tema por los dos lados, porque hay una necesidad de que el funcionario que impida el acceso tenga consecuencias por esa acción. Ahora mismo la contestación es que no hay ninguna consecuencia clara porque no hay ninguna ley que disponga una consecuencia, excepto, como nos recordó la licenciada, que a través de una reclamación específica separada de violación de derechos civiles, pues podamos sí hacer que el Estado pague por eso. Pero fuera de eso, ya hemos visto los reglamentos que hay, las leyes que hay sobre manejo de documentos, cómo el Departamento de Justicia no procesaba a nadie en estos años por eso, a pesar de todos los ejemplos, esos todos que les traje son ejemplos potenciales de litigio en esa área, ¿no? de procesamiento. Eso por un lado, habría que incluir en una ley consecuencias. ¿Cuáles van a ser las consecuencias más efectivas? Es algo que podríamos discutir quizás en otro foro, pero una ley, estoy con usted, no puede hacerse un esfuerzo de andamiaje nuevo de transparencia sin que disponga de consecuencias para los que la violenten. Ahora, otra consecuencia por la que nosotros vamos a luchar, porque también incide negativamente sobre el acceso a la información, es que el funcionario que obedezca y responda por su obligación de proveer información pueda estar inmunizado de pleitos que terceros le lleven por divulgar la información. Porque también puede suceder que alguna de las razones por las que la información no se divulga es porque puede haber un temor genuino de un empleado público que no es del nivel de un secretario, sino que es un custodio de un área, o sea, un supervisor de un área o el director de una oficina regional de una agencia a la que se está pidiendo información. Puede haber miedo genuino de qué consecuencias yo voy a tener si divulgo esta información. No consecuencias políticas, sino consecuencias legales. Me van a demandar porque esta información tiene que ver con esta empresa o esta información tiene que ver con fulano de tal. ¿Me demandan o no me demandan? Así que esa ley también tiene que disponer de mecanismos de inmunización a ese empleado que en la consecuencia de cumplir con la ley divulga una información. Sí, buenos días. Mis felicitaciones a los conferenciantes también, muy pertinente el tema. De cada uno de ustedes tengo una palabra clave, opacidad y secretismo. Y me parece que en las investigaciones que han hecho, y además que he estado pendiente de la trayectoria, de la nueva trayectoria de espacios abiertos, en esas investigaciones que han hecho y en esta información que el ciudadano requiere del gobierno y que se espera esa transparencia del gobierno, pero me pregunto si en esas investigaciones han encontrado en la otra vía, por ejemplo, en aquella información que el gobierno requiere del ciudadano, como por ejemplo si hay algunas referencias, casos o situaciones en instancias donde el gobierno solicita, reclama o inclusive sustrae información del ciudadano.
a veces cuando uno está haciendo una investigación de un tema, empiezan a salir cosas relacionadas de otro tema, o en este caso estoy planteando la otra vía de la carretera, ¿no? El negativo de esta situación. Y pues cualquier comentario con respecto si han encontrado algún proyecto o algún estudio que se les ocurra iniciar en ese otro sentido. Gracias. Bueno, no nos hemos planteado hacer ese tipo de investigación en esa área, que ciertamente es muy importante, pero eso hay que recordar que hay abundante jurisprudencia sobre la legalidad o no de requerirle a los ciudadanos determinada información. Es decir, porque puede haber violaciones al derecho a la intimidad, porque puede haber violaciones a la libertad de expresión, porque puede haber violaciones a la libertad de asociación. Es decir, hay jurisprudencia establecida sobre los límites que tiene el Estado para requerir la información a una persona, y entonces eso puede dar lugar también a litigio o a un reclamo, ¿no? Pero nada, es interesante porque en esta época de la información pues hay numerosas entidades que le están pidiendo información a los ciudadanos. Yo creo que sí, es un área que hay que estudiar muy detenidamente. Ahí en la Escuela de Derecho hay un profesor, el profesor Irán Meléndez, que se está dedicando precisamente al análisis de cómo el uso de las nuevas tecnologías, sobre todo por parte del Estado, puede incidir en el derecho a la intimidad de los ciudadanos, y ha hecho bastante trabajo y ha publicado cosas muy buenas. De modo que es un tema que sí, que es muy importante y que si alguien tiene alguna situación que crea que amerite algún tipo de reclamo, pues ahí están los organismos que proveen servicios legales para estas cosas, y organismos de derechos civiles, etcétera, a los que pueden acudir y plantear la situación. Pero es muy importante lo que usted plantea. Brevemente, se está discutiendo ahora proyectos en la legislatura que tienen que ver con regular la información que una entidad privada requiere de alguien. Que a mí me parece que estamos en un momento en que el reto mayor de privacidad no es por la información que el gobierno pueda recopilar de ti, que es grande esa preocupación, todos sabemos la NSA y todo eso, pero es más de la información privada que la gente voluntariamente cede a terceros en el curso de muchas cosas, desde abrir una cuenta de email hasta en todos esos pasos, toda esa interacción diaria, uno está cediendo información a privados, a gente, no necesariamente a gobiernos, sino a privados. Y lo que también quería mencionar es que en el esquema federal existe un modelo que podríamos mirar, que es el modelo de la ley de privacidad. Bien brevemente, la ley de privacidad en el esquema federal se maneja separado de la ley de acceso a información. Una cosa es la ley de acceso por allá y otra cosa es la ley de privacidad acá. Y la ley de privacidad lo que hace es que le da al ciudadano dos facultades principales. Primero, puede demandar a una agencia para que la agencia le entregue toda la información que esa agencia tiene bajo su nombre, para que sea. Yo quiero, eso no funciona yo reclamándolo sobre Efraín, tiene que ir Efraín mismo y decir, yo soy fulano de tal, acredito mi identidad, demando al Departamento de Salud y quiero que el Departamento de Salud me informe toda la información que tiene de mí. Eso es una vía. La segunda vía es que también puede entablar un pleito para corregir cualquier información que una agencia tenga sobre uno. Yo encuentro que en el expediente X de tal agencia de gobierno se dice que yo hice tal cosa, lo que fuera, yo puedo probar que soy incorrecto, yo llevo un pleito de ley de privacidad para que se corrija en ese expediente lo que se está indicando sobre mí, el dato que hay sobre mí. Eso a grandes rasgos es la forma en que funciona la ley de privacidad. Y obviamente son cosas que se pueden mirar también para incorporar en Puerto Rico. Vamos a